Viernes, 10 de enero de 2025. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 2. Registro digital, 202-9790. Tipo, aislada. Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. La existencia de la relación laboral de una persona trabajadora con licencia por cuidados médicos para padres y madres de hijos diagnosticados con cáncer. Se puede acreditar ante dicho organismo con el contrato individual de trabajo y los comprobantes de pago. Hechos. Derivado de la verificación a la persona moral quejosa, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, emitió un oficio mediante el cual dio de baja del régimen obligatorio a una de sus trabajadoras con licencia por cuidados médicos de su hijo diagnosticado con cáncer. Al estimar que la quejosa no acreditó la existencia de la relación laboral, toda vez que no exhibió la documentación con la que comprobara que la persona trabajadora realizaba las actividades inherentes a su cargo, que contaba con los conocimientos, habilidades y aptitudes para que desarrollara las actividades para las que fue contratada, ni exhibió las declaraciones mensuales de impuestos sobre nóminas o su equivalente, entre otros documentos, pues solo exhibió el contrato individual de trabajo y los recibos de pago. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los contratos individuales de trabajo y los comprobantes de pago son suficientes para acreditar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social la existencia de la relación laboral de una persona trabajadora con licencia por cuidados médicos para padres y madres de hijos diagnosticados con cáncer. Justificación. Lo anterior es así, porque el contrato individual de trabajo es aquel mediante el cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado a cambio del pago de un salario. De lo que se infiere que dicho contrato y los comprobantes de pago son documentos que acreditan la existencia de la relación laboral y, por ende, le brindan la posibilidad de obtener la licencia por cuidados médicos para padres y madres de hijos diagnosticados con cáncer, pues entre los requisitos para obtenerla se encuentra que esté vigente en sus derechos derivados de una relación laboral. Ahora bien, la importancia de que la persona trabajadora disfrute la licencia por cuidados médicos radica en que pueda acompañar al menor de edad durante su tratamiento contra el cáncer y este sistema de apoyo otorga la posibilidad a los niños, niñas y adolescentes de mejorar sus condiciones de vida, al tener la asistencia y cuidado de sus padres. 11º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 2 de 2. Registro Digital, 202-9771. Tipo, jurisprudencia. Actualización de las diferencias por incrementos a las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Forma de calcularla en términos del artículo 6, fracción 2, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la mecánica para fijar el factor de actualización previsto en el artículo referido. Para determinar el monto de las diferencias actualizadas por incrementos anuales a pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. En términos del artículo 57 de la ley relativa, vigente hasta el 4 de enero de 1993. Mientras que uno estableció que el cálculo debía hacerse de manera global por todo el tiempo comprendido a partir de la fecha en que se generaron los incrementos y hasta que se paguen. El otro consideró que dicho cálculo debía realizarse año por año. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el cálculo de la actualización de las diferencias por incrementos a las pensiones otorgadas por el ISSSTE debe hacerse mes por mes, desde la fecha en que se generaron los incrementos omitidos y hasta que se paguen. Justificación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2A/J 135/2019, décima, estableció que las diferencias de los incrementos a las pensiones omitidas por el ISSSTE deben entregarse con un valor análogo al que tenían en el momento en que aquel debió cumplir con esa obligación, es decir, actualizadas. Para lo cual debe aplicarse el factor previsto en el artículo 6, fracción 2, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual se obtiene de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del periodo, entre el que corresponda al mes más antiguo de dicho periodo.
La expresión periodo debe entenderse como el lapso comprendido desde la fecha en que se generaron los incrementos de la cuota diaria de pensión a cuyas diferencias tiene derecho el pensionado, hasta que se paguen, el cual inicia cada mes que debió pagarse la pensión con incremento y no se hizo. Si los incrementos debieron pagarse mes a mes, que es cuando generalmente el pensionado recibe su pensión, cada una de las diferencias generadas con motivo de la omisión de incrementarla desde el momento en que tiene derecho el pensionado, deben cubrirse al valor que corresponda en la época de pago. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México.